Bendecidos sean, amados hermanos. En esta tarde vamos a iniciar la transmisión del mensaje y vamos a ir a la presencia del Señor. Mi amado Dios Todopoderoso, estamos listos, oh Dios, y preparados para que tú hables a nuestra vida, para que el consejo de tu palabra en esta tarde pueda transformar aquellas cosas, oh Dios, que están latiendo dentro de nosotros y que nos perturban para que nosotros podamos ser originales ante tu presencia. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo ministre la palabra en cada uno de los oyentes, aquellos que tú elegiste para que esta tarde escuchen el mensaje. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y te ruego, Padre, de que tu palabra, oh Dios, haga el trabajo para lo cual será enviada. Que cada uno de los oyentes reciba, Señor, el consejo de hoy, porque es tu palabra, Señor, y es la que transforma nuestras vidas, nuestro entendimiento, es la que puede transformar en nosotros todas aquellas cosas de desaveniencia, oh Dios, para que busquemos tu presencia, para que te sirvamos y para que continuemos en la marcha que tenemos en este tiempo. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, deseo de que hayan tenido una bendecida semana. El mensaje de esta tarde es de un solo punto. Hoy sí quiero tratar de que no expanderme, porque reduzco el mensaje, pero ya cuando lo expongo salen cosas que no están plasmadas. El mensaje lo estoy tratando de plasmar con un tiempo, pero cuando me vengo a dar cuenta, me excedo. Y lo que no quiero es de que usted caiga en aburrimiento, sino que el tiempo del mensaje usted puede estar con su mente, con su atención, porque es lo que va a retener el consejo de la palabra de Dios en usted. Vamos a leer en Jonás capítulo 1, versículo 12. Y dice así la palabra. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé. Vea qué interesante, esto me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque son muy pocas los hijos de Dios que reconocemos cuando llevamos la culpa. ¿Sabe? Porque la culpa pesa. Dice los cubanos que la culpa pesa más que un matrimonio mal llevado, más que la esperanza de un pobre. Pesa. Y es como una papa caliente. ¿Usted ha escuchado cómo hablan los cubanos? Es como una papa caliente que todo mundo la quiere enfriar. Y como no pueden, entonces se la ponen al otro. Así es la culpa. Hablando figuradamente. Nadie la quiere llevar. Por eso cuando Jonás dice esta expresión, porque yo sé, eso me llamó mucho la atención, porque les digo, muchas veces, aún como cristianos, denegamos la culpa, le echamos la culpa a los demás, y es por naturaleza.
porque vamos a Génesis. Es por naturaleza. La mujer que me diste me hizo tropezar. Pero nosotros, amados, cuando dice, yo sé que por mi culpa, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mire, qué tremendo. Cuando él reconoce, porque ellos sugirieron tirarlo y no querían, porque estaban avanzados en el mar. Porque Jonás, usted conoce la historia, pagó su boleto para alejarse de Dios, supuestamente. Pero cuando él se embarca, se va a la bodega y se pone a dormir. Y es cuando viene la turbulencia. ¿Pero qué pasó? Cuando él les dice, tírenme al mar, porque yo soy el causante de esta desgracia. Si yo no estuviera aquí dentro del barco, no ocurriría nada. Pero yo sé que es por mi culpa, por mi desobediencia, por mi pecado, que ustedes están pagando el precio. Y ese es el punto del mensaje. Es un mensaje de un punto nada más. No nos vamos a salir de ese punto. ¿Y cuál es ese punto, pastor? Cuidado con nuestras acciones, porque nuestras acciones ponen en peligro a los que viajan con nosotros. Usted, si tiene esposa, tiene hijos, usted no va solo. Usted no va solo. ¿Se ha fijado de que muchas veces, como algo muy común, ya sea hombre o sea mujer, si va solo, manejan como rayo, hacen las curvas, pero cuando van pasajeros, como que hay un poco más de precaución. Agárrense, sujétense, porque viene una curva con un poquito más de precaución. ¿Cierto? Ahora, ¿pero qué sucede en nuestra vida cristiana? Tenemos que darnos cuenta de que nosotros no vamos solos. Y tenemos que reflexionar en eso, porque en nuestra vida diaria, nosotros muchas veces nos vamos como si nadie fuera detrás de nosotros o si nadie estuviera al lado de nosotros. Está su esposa o viceversa, están sus hijos, están sus padres. Siempre vamos a ir acompañados. Y la Biblia nos dice, amados hermanos, de que Dios no puede ser burlado. Pero vea, ¿cómo le hacemos la lucha? ¿Cierto? Por eso en esta tarde el punto del mensaje es que nosotros debemos de reflexionar de que nosotros no vamos solos y que no vamos a poner en problemas o en peligro a los demás por nuestra falta de sabiduría. Porque muchas veces hemos quebrantado con nuestras acciones, hemos quebrantado la fe de algunos. Hemos lastimado a otros por nuestra intransigencia, por nuestras acciones, por nuestras actitudes, por nuestra manera de comportarnos. Porque, repito, no vamos solos. Usted va con su familia, ya sea biológica o su familia espiritual. Cuando me refiero literalmente, no es que vayan con usted, pero usted, hay una familia espiritual que viene con usted. Y muchas veces, por el mal testimonio nuestro, muchos sucumben, se quebrantan. Y muchas veces se escucha cuando dicen, para ser como el hermano, mejor no.
Vea la actitud de Saúl. Saúl tuvo que consultar a una hechicera y después Dios entregó al pueblo de Israel en manos de los filisteos, que murieron a filo de espada. ¿Por qué? Por las acciones de Saúl. Por las acciones de Saúl. Porque las malas acciones serán tropiezo para los demás. Y sabemos, usted y yo sabemos lo que la palabra dice al respecto. Hay aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por eso Jonás decía, tírenme al mar y se les va a acabar el problema. Tírenme al mar porque yo sé que por mi culpa, por mi desaveniencia, ustedes están pagando esta situación. Y vemos una cosa, Jonás tenía una mentalidad pobre de Dios. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque él pagó un boleto hasta Atenas, poniendo tierra de por medio, porque dijo, de aquí para allá hay mucho trecho, hasta allá no me va a alcanzar Dios. Y le dijeron otros, no, estamos demasiado lejos, no podemos por uno hacer ese viaje. ¿Y qué dijo Jonás? Yo les pago el viaje de toda la tripulación como si fuesen en el barco. Yo les pago, pero sáquenme de aquí. ¿Con qué propósito? Con el propósito de huir de la presencia de Dios. Y muchas veces hay cristianos que tienen esa misma mentalidad, que consideran de que Dios es bueno para unas cosas, pero no para otras. Le ponen limitaciones a Dios. ¿Y sabe por qué viene la limitación? Por la falta de comunicación con Dios, por la falta de relación con Dios. Viene la inseguridad y viene la perturbación. Dios es bueno para quitar un dolor de cabeza, pero no para quitar un cáncer. Lo cual no es así, porque Dios es sobre todo poderoso. Pero así pensamos algunos cristianos. Le voy a dejar, amados hermanos, como fundamento para que reflexionemos en esta tarde en que nuestras acciones pueden dañar a mucha gente que está atrás, al lado o alrededor de nosotros, y que tenemos que cuidarnos cómo vivimos nuestra vida cristiana, de no darle lugar al enemigo para que infunda en aquellos que están convaleciendo. Al contrario, tenemos que sostenerlos, tenemos que levantarlos, tenemos que esforzarnos nosotros para que ellos se levanten. Pero si nosotros, a través de nuestras malas acciones, cometemos errores, ellos se van a desanimar y vamos a hacer tropiezo. Y usted sabe lo que dice Dios a través de su palabra. Génesis capítulo 15, versículo 4. Dios le dio, mire, Dios le dio a Abraham pruebas. Le dejó bien claro cuando lo sacó de donde vivía Abraham, de Ur de los Caldeos. Dios le dejó claro, porque Abraham le dijo a Dios, óyeme, Señor, yo no tengo problema. ¿Quién va a heredar lo que yo tengo? ¿Mi criado? Y Dios le dio y le dijo, no, yo te voy a dar heredero. Se lo dejó claro a la esposa de Abraham, pero las malas acciones de ellos, en que no confiaron plenamente en Dios, está el problema bélico entre los árabes, que son descendientes de los amalecitas, y los judíos. Hasta hoy en día, vea cuántos años han pasado y el problema sigue vigente por las acciones de dos personas. Le doy otro ejemplo. Josué capítulo 7.
Dios le dijo al pueblo: no toquen nada del anatema. Ellos se confiaron y dijeron: no vamos a mandar todo el ejército, vamos a mandar unos tantos, porque es un pueblo de que lo vamos a vencer como pan. ¿Y qué pasó? Salieron correteados, murieron algunos. ¿Por qué? Por las acciones de un hombre. Por las acciones de un hombre y sus hijos que tomaron el lingote de oro, el manto babilónico, y Dios les había dicho: no vayan a tomar nada del anatema. Pero ellos no atendieron. Las consecuencias, o sea, las acciones de Acán llevaron a la destrucción de mucha gente. ¿Ok? Recordemos, amado, tenemos que pensar antes de actuar y no actuar para después pensar. Otro ejemplo, David. ¿Qué pasó? Las acciones de David afectaron a sus hijos, lo afectó a él. ¿Se acuerdan? Usted conoce la historia. ¿Por qué? Porque cuando el profeta confrontó a David con la historia de aquel hombre que tenía solamente un animalito en comparación del otro que tenía a escoger, cuando le llegó visita, en lugar de agarrar una de las de su rebaño, fue y le quitó al único que tenía solamente una. Cuando David juzga, dice: tiene que pagar 4 veces y tiene que morir. ¿Y qué dijo el profeta? Ese hombre eres tú. Allí fue cuando le cayó el 20. Las acciones de David lo turbaron porque no midió consecuencias. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, les he enseñado de que cuando yo estoy acá, no vengo con careta de santulón ni de perfeccionista. No, vengo y les he explicado, les he enseñado. Lo que yo paso son las mismas cosas que ustedes pasan. Este que ustedes ven aquí, hace años, puso en vergüenza a su familia, a sus hijos, puso en vergüenza, causó dolor a los hermanos de la iglesia. No le estoy echando mentiras, le estoy diciendo lo que yo hice. Testigo es Dios y testigo es mi hermana Ana, que todos los domingos nos atiende. Puse en vergüenza a la madre de mis hijos, puse en vergüenza a mis hijos, puse en vergüenza al pueblo. Los puse en vergüenza. ¿Por qué? Por querer andar caminando sobre las azoteas. Las consecuencias las pagaron ellos, las pagó el pueblo, las pagué yo, porque yo caminé largo tiempo con esa culpabilidad. Por esa culpabilidad. Y el diablo me decía: ¿ya ves? No. Por eso es que me ataca y me dice: no prediques, ¿para qué? Y por eso tuve que pasar un proceso de purificación, de arrepentimiento con Dios, para que Dios me confirmara si lo que estoy haciendo Él lo aprueba o no. ¿Okay?
Hablamos de la semana pasada de la duda, porque la duda viene alimentándose. No, por eso solamente tiene 50, por eso solamente te ven 70. Porque no le gusta cómo predica, porque mira lo que hiciste. Les estoy diciendo, sin máscara, yo como usted, las cosas que usted puede pensar o las cosas que usted puede hacer son las cosas que yo pienso y las cosas que yo hago. El pecado que usted puede cometer es el mismo pecado que yo cometo porque soy pecador. Y yo le puedo decir que soy más pecador que ustedes. ¿Por qué? Porque las consecuencias, amados hermanos, nuestras, lastiman, afectan, causan dolor a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Dios, así como perdonó el pecado, porque el profeta le dijo a David, Dios te perdonó, pero tu hijo va a morir. Yo estuve por mucho tiempo con esa culpabilidad, que ni las azucenas me olían. ¿Okay? Dios perdonó mi pecado por su llamado, por el llamado que Él me hizo. Pero caminé mucho tiempo saboreando las consecuencias de mis acciones. Y así como usted, que no va solo, piense que sus acciones pueden dañar a quienes Dios le ha encargado, ya sea un ministro, ya sea usted como sacerdote de su casa, podemos dañar a aquellos que Dios nos ha encargado para que los amemos, los protejamos y los guiemos. Por eso nosotros tenemos que velar, orar y velar, para que no entréis en tentación. ¿Okay? La congregación no va sola. Los pastores no van solos. Por eso es que los pastores tienden a ser vigilantes, tienden a ser celosos, porque hay muchas cosas que se infiltran dentro de la congregación. Sí, como la rencilla, el pecado, la falta de perdón, la murmuración, son cosas que dañan dentro de la congregación. En la congregación, los caballeros, el líder de caballeros no va solo. El líder la líder de las damas no va sola. El líder de los jóvenes tampoco. El líder de los niños tampoco. Todos tienen un pueblo al cual tenemos que ser un ejemplo para cada uno de ellos. Amados, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta? Romanos capítulo 2, versículo 21 dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y el versículo 17 nos muestra, he aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en la gracia y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la gracia apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Porque eso somos nosotros, o eso debemos de ser. La palabra nos enseña que usted y yo somos cartas abiertas al mundo. Al mundo. Lo que ellos tienen que leer en nosotros es lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón para poderles transmitir. Pero tenemos que tener cuidado en cuanto a nosotros, nuestra conducta, nuestra manera de vivir la vida cristiana. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que estar vigilantes. ¿Por qué? Porque nuestras acciones pueden hacer tropezar al débil en la fe. Y una resbaladita en una cáscara de guineo puede causar mucho daño. Nuestras acciones, amados hermanos, van a causar que la fe de otros
se quebrante. ¿Qué vamos a hacer? Hebreos 12, versículo 13, nos recomienda hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es la manera como nosotros, como usted y yo, debemos caminar en la carrera que tenemos por delante, haciendo sendas derechas. Que lo cojo, que lo mal que hay en nosotros, de nuestro viejo yo, que no salga de nosotros, porque va a causar daño a aquellos que decimos amar. Vamos a quebrantar la fe, vamos a debilitar la fe, y muchos hasta pueden regresar al mundo. Porque el decir, como dije, para ser como fulano, mejor me quedo en casa. ¿De quién será la culpa? De nosotros. Esa es parte de la consecuencia que nosotros vamos a pagar. Amados hermanos, ¿cómo vamos a lograr hacer lo que Hebreos 12:13 nos recomienda? Teniendo la intimidad genuina con Dios. Que le demos lealtad a la lectura de la palabra. Que nosotros nos preocupemos por quebrantar nuestro cuerpo, doblar nuestras rodillas, orar por los demás y orar por nuestra necesidad. Aquel viejo hombre que sea sujeto, porque entre más nosotros nos alimentamos de la palabra, más el Espíritu asciende y sucumbe el viejo yo en nosotros. Pero necesitamos, usted y yo, caminar en justicia, caminar en rectitud, velar nuestras actitudes, velar nuestras acciones, para que la fe de nuestros hermanos, la fe de nuestros hijos, la fe de su esposa no sea quebrantada. Practicando la oración, practicando la lectura de la palabra, teniendo la intimidad con Dios. Porque entre más cerca usted y yo estemos de Dios, lo vamos a ver más grande. ¿Se recuerda la ilustración que les di hace un tiempo? Del niño que le dice al papá, mira aquel avión, ¿lo ves? Sí, ¿cómo lo ves? Chiquito a la distancia. Lo lleva al aeropuerto y ve que un avión va aterrizando y le dice, cuando ya estaban cerca, ¿cómo ves ese avión? Grandote. ¿Por qué? Porque estaban cerca. Así debe de ser nuestra actitud para con Dios. Entre más cerca estemos, más grande vamos a darnos cuenta de que nuestro Dios es Dios. Y eso únicamente se va a lograr a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la intimidad genuina de usted y Dios. Esa es la única manera. Hacer sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. Velemos, amados hermanos. Velemos. Recuerden, no hay pastor perfecto. El que no cojea de una pata, cojea de la otra. Todos tenemos un tendón de Aquiles. Por eso es importante, no pongamos la mirada en el pastor, pongamos la mirada en quien lo dio todo. Pero sujetémonos al pastor, obedezcamos al pastor, porque ellos velan como quien van a dar cuentas. ¿Cómo qué? Van a dar cuentas de usted. Pero tenemos que hacer eso. No permitamos, amados hermanos, que las actitudes nuestras dañen lo que Dios ha venido sembrando y cultivando. Que Dios los bendiga. Que Dios les dé ese sentir que nuestras acciones pueden destruir familias, pueden destruir la fe de los hermanos. Aplíqueselo usted mismo, como yo me lo apliqué.
Cuando él estaba plasmando el mensaje, el Espíritu me dijo, ahora aplícatelo. Cuidado con tus acciones. Cuidado con sus acciones. Esta semana, vele, ore y vele. ¿Para qué? Para que usted pueda tomar control de sus acciones, para no lastimar la fe de los demás. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, tu palabra ha sido enviada. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que permita, Señor, que recapacitemos en el transcurso de esta semana, para que nosotros, oh Dios, pongamos en práctica lo que necesitamos hacer, para evitar que nuestras acciones lastimen, dañen a los demás. Ayúdanos a entender, ayúdanos, oh Dios, a retener esa frase. Nuestras acciones pueden causar daño aún a aquellos que amamos. Te ruego, Padre, de que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los oyentes, y que tu Espíritu Santo, Señor, atesore el mensaje, el consejo de esta tarde en el corazón de cada uno de nosotros. Que lo pongamos en práctica, que velemos y que caminemos, oh Dios, en rectitud, glorificando tu nombre y haciendo siempre tu voluntad. Bendice a mis hermanos en Texas. Cuídalos, fortalécelos. Bendice a Jimmy Furlan, bendice a sus hijos, bendice a su esposa. Bendice a Wilber, Señor, allá en Guatemala. Cuídalo. Bendice a Ken. Bendice, oh Dios, a cada uno de la familia, Señor. Sus hijas, sus sobrinos. Bendícelos. Fortalece a mi hermana Ana y guárdala, oh Dios. Bendice a Marisol. Cuídala, que se fortalezca en ti. Y permite, oh Dios, que sus fuerzas sean como el búfalo, para que confronte, Señor, circunstancias difíciles. Te pido, Padre, para que tú bendigas a cada uno de los oyentes de este día. Que tú te manifiestes y que a través de tu Espíritu Santo, cada uno, Señor, tenga una semana de victoria, de pruebas, de luchas, pero de victoria. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, porque fuiste tú quien me instó a declararles a mis hermanos que no soy perfecto, que soy como ellos, que no soy más pudiente que ellos. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.